Así podamos entrar en el texto. La Iglesia Hispana New Jerusalem World Ministries, ubicada en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas 77071, y su pastora, la congregación, les saluda cariñosamente, extendiéndole una invitación de que si no tiene donde congregarse, pueden hacer de esta su casa de adoración y de oración. Aquí hay lugar para usted, hay lugar para sus niños, para su familia. Y los domingos nosotros hemos ido llevando un estudio de continuo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, versículo a versículo. Hoy vamos a estar viendo Mateo 22, del 23 al 33. Gloria a Dios. Vive Jesús, aleluya. Padre, en esta hora yo te pido, Señor Jesús, que tú abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestro corazón, que abras nuestro espíritu para que nosotros estemos receptivos a recibir tu palabra y a escuchar lo que tu espíritu quiere decirnos a nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir la palabra de la verdad y que tu poder espiritual, el poder del Espíritu Santo, que es capaz de transformarnos, transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo, capítulo 23, empezando en el 23. Hay muchos 3 y termina en el 33. Gloria a Dios. Vive Jesús. Por eso mismo que quiero imprimirlo, porque no sé, a veces se me congela. Vive Jesús. Gloria a Dios. Ok, aquí está. Mateo 22. Vamos, 23. En el capítulo 22, pero verso 23. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia de su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. El domingo pasado, pueden sentarse, hermano. Lo mandé a imprimir. Okay. El domingo pasado, nosotros vimos que Jesucristo había sido confrontado con una pregunta, ¿verdad? Que era una pregunta más política, ¿verdad? Porque era entre el César y dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, fue la respuesta de Jesucristo. Pero esta vez va a ser una pregunta más teológica y más religiosa, o sea, con el aspecto teológico y religioso. Y les voy a decir, hermanos, ustedes saben que yo he compartido esto con ustedes, pero por si no lo han oído antes. Como educadora, he aprendido que hay diferentes clases de preguntas, ¿verdad? Hay diferentes clases de preguntas y he llegado a la conclusión de que hay preguntas que hacen las personas porque de verdad quieren saber, pero también hay preguntas
que hacen las personas porque quieren engañar o quieren confundir, quieren agravar alguna situación o quieren humillar. Y estoy segura que todos nosotros una que otra vez hemos hecho preguntas capciosas, ¿verdad? Preguntas capciosas. Hay preguntas que sí son importantes, como ¿existe Dios? ¿Se ha revelado Dios? ¿Habla Dios? ¿Jesucristo es Dios? O sea, hay preguntas que son importantes. ¿Qué pasa? ¿Sabe? La gente a veces se pregunta, ¿qué pasa cuando se muere? Que esas son preguntas, hermanos, que son preguntas genuinas, que todos nos hacemos y que todos podemos quizás hacer. Y estoy segura que cuando se hace ese tipo de preguntas, es porque de verdad la gente quiere saber. Entonces los saduceos se acercaron a Jesús en el versículo 23 y fíjese que vinieron a él en aquel día. Quiere decir que todavía es martes, en la semana de la muerte y pasión de Jesucristo, todavía es martes, ¿verdad? Ya hemos visto varios textos que se llevan a cabo ese día. Martes fue intenso, ¿verdad? Porque Cristo fue escudriñado, lo investigaron, lo fustigaron, lo molestaron, lo hostigaron, ¿sabes? Fue examinado. Jesucristo fue examinado. Y así que ya vemos que era el martes. ¿Y quiénes eran los saduceos? Ahí mismo el texto nos dice. Son aquellos que dicen que no creen en la resurrección. Claro está, para entender un poquito más por qué ellos eran tan molestosos y por qué esta vez ellos venían con preguntas teológicas y religiosas. Porque los saduceos eran de la línea de sacerdotes que atendían el templo en Jerusalén. Pero había una diferencia entre los fariseos y los saduceos. Ellos vienen de Sadac, que era el sumo sacerdote que apoyó a Salomón cuando estaban construyendo el primer templo. Y este Sadac creó una dinastía sacerdotal. Ahora, ¿qué pasa? Que con el tiempo en Israel sucedió que se levantó un grupo de personas, los saduceos, que de ahí viene saduceo de Sadac, que controlaban el templo y acumularon riquezas a través de los sacrificios y de las actividades que se hacían en las iglesias. Estoy hablando a través del tiempo, se fueron dañando, se fueron contaminando, les gustó el materialismo y llegaron a ser la aristocracia de los judíos. Y estaban influenciados también por la filosofía griega, que todo era materialismo y poseer inteligencia y poseer cosas. Y eran pocos en números, pero eran muy influyentes. Ahora, estos saduceos no creían en lo que decía la palabra del Señor acerca del más allá. Ellos no creían en la resurrección, no creían en Satanás, no creían en demonios y no creían en ángeles. Hermano, que muchos saduceos hay en el tiempo de hoy, lo que pasa es que no se llaman saduceos, ¿verdad? Pero estamos viendo eso hoy, tan en la cara de nosotros, ¿verdad? No creen en Satanás, ni en los demonios, ni en los ángeles. Lo único sobrenatural que ellos creían era en Dios, pero cuestionaban y cambiaban y tergiversaban la palabra de Dios. Rechazaban la vida después de la muerte. Lo rechazaban, no creían en un juicio futuro y realmente no creen en la recompensa futura. Usted ha oído decir mucha gente, y usted ha oído decir gente que usted conoce, y usted ha oído decir de algunas sectas religiosas que nosotros hemos estado estudiando los miércoles, que hay gente que no cree en el infierno. Hay congregaciones enteras, denominaciones que no creen en el infierno. Así que ellos negaban la existencia del alma más allá de la vida, o más allá de la muerte, o en el más allá. No sé cómo decirlo para que entendamos que es después que dejamos de estar aquí. Así que en su forma de pensar, los saduceos pensaban, pero ¿para qué entonces Dios querrá levantar cuerpos? ¿Para qué sirve el cuerpo? Hermano, hay una religión completa basada en eso, déjeme decirle. Debería a nosotros alarmarnos eso, el saber que no es que posible, sabemos que hay mucha gente religiosa, pero no tienen ninguna profundidad religiosa.
¿Cómo puede haber gente que realmente no crea lo que dice la palabra de Dios? Que realmente no creen que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Que realmente no creen que Jesús resucitó, que haya un Satanás. Que este Satanás está tratando de engañar a la gente, engañar aún a los escogidos. ¿Cómo es posible que hay gente que diga conocer a Dios, conocer la palabra de Dios y no crea que haya un infierno? Un infierno que todos nosotros tenemos que evitar a toda costa. Pero los saduceos no solo negaban lo sobrenatural, despreciaban a todos aquellos que creían en la resurrección. Ellos los miraban y los consideraban viles y sin valor. Y hoy día nosotros a veces podemos caer en eso. Que a todos los que no piensan como nosotros o todos los que no creen lo mismo que nosotros creemos, nosotros los vemos como viles y sin valor. El historiador Josefo Flavio era un historiador que existía para el tiempo de Jesucristo y dejó escrita la historia. Y dice que ellos mismos se tiraban entre sí. Ellos mismos, los saduceos, se despreciaban y los saduceos despreciaban a los fariseos y los fariseos despreciaban a los saduceos y hasta aún dentro de ellos mismos se despreciaban. Igualito que hoy día. Igualito que hoy día. Ambos grupos odiaban a Jesús. La verdadera pregunta que deberíamos hacernos en este momento es, nosotros estamos mirando a otros despectivamente porque no comparten nuestra visión o porque no comparten nuestro punto de vista. Fácilmente caemos en eso. Y recordemos la enseñanza bíblica de que todo ser humano, en todo ser humano, está impresa la imagen de Dios. Todo ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. La mayoría de los saduceos creían que el cielo y el infierno estaban aquí en la tierra. ¿Será que sí? Usted ha oído gente diciendo, no, ¿qué infierno y qué infierno? Si este es el infierno. El vivir aquí en esta tierra es el infierno. Pero déjeme decirle que tienen mucha razón para alguna gente, porque este lugar, este mundo, va a ser lo más cercano al cielo que ellos van a vivir. Y para nosotros los cristianos, este mundo debe ser lo más cercano al infierno que vamos a vivir. Así que para mucha gente de nuestra propia cultura, cuando habla de la resurrección entre los muertos, y dado a que el cine le ha metido unas imágenes, ellos ven como unos zombies apocalípticos. Cuando la gente dice un muerto resucitado, lo ven como un zombie, ¿verdad? Donde los muertos vuelven a la vida, pero reteniendo la naturaleza de mortandad, tienen la naturaleza caída, la naturaleza corrupta. Y así los saduceos, al no creer en esto, abrazan el materialismo. Abrazan lo que hay aquí y ahora. La vida hay que gozarla porque no hay más que una. YOLO. Solamente hay una oportunidad de vivir, hay que vivir la vida. Y en el versículo 24 dice, maestro, le hacen la pregunta, maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin hijos, ese se tiene que dejar, ¿sabes? Esa señora se tiene que casar con el esposo y así sucesivamente hasta 7. Yo me los imagino a ellos, yo me imagino a ellos tratando de hacer la pregunta sin reírse, porque hasta ellos mismos sabían que esa pregunta era tan absurda. Pero como la idea era entrampar a Jesucristo, ¿verdad? Y si se la siguieron pasando hasta que se murió la mujer, ¿cómo no se va a morir? Entonces le preguntan, ¿y de cuál será? Ellos sabían que la pregunta era absurda y en su forma de pensar, ellos querían que Jesús admitiera que la resurrección era absurda también. Porque si te dejas llevar por esa pregunta, pues qué absurdo, ¿no? Quizás los saduceos habían usado esta pregunta también con los fariseos y como los fariseos no sabían contestarle, pues trataron de también tirársela a Jesucristo. Ustedes saben que hay gente que te hacen unas preguntas
Y como saben que se salieron con la suya, se la hacen a otra y a otra, a otra. Yo otro día estaba viendo un clip donde un musulmán le estaba demostrando a una señora que en la Biblia hay errores. Y la señora pues llegó a decir, pues sí, pues hay un error y qué sé yo qué más. Bueno, pero si nosotros buscamos en el Corán también hay errores. Lo que pasa es que nosotros no nos damos la tarea ni de estudiar la Biblia ni de estudiar nada más. Nada más. Así que todo lo que nos vendan por gato, todas las liebres que nos vendan por gato, las aceptamos. ¿Verdad? Y así estaban haciendo los saduceos y querían ver la respuesta de Jesús. Si quiere saber un poquito más de esta ley, de la que mencionan aquí, usted tendría que irse y hacer su propia tarea, ¿verdad? Espero cucarle las ganas de querer saber un poquito más. En Deuteronomio capítulo 25, del 5 al 10, habla del contexto del cual ellos se referían al hacer esta pregunta, ¿verdad? Ahora, estas preguntas, primero tendríamos que estudiar la ley, que no era con los levitas tampoco, y tendríamos que estudiar el por qué. Nosotros sabemos, como cuando te preguntan, ¿y con quién se casó Caín? Pues nosotros sabemos, la Biblia nos dice que Adán y Eva tuvieron más hijos y lamentablemente al principio, para poderse reproducir, tenían que casarse uno con los otros, ¿verdad? Ejemplos de algunas preguntas que a veces le hacen a uno. ¿Y tú crees en el rapto? Bueno, a mí... pues, no sé si le han hecho preguntas como esta. Bueno, pues tú crees en el rapto. Entonces, si una persona recibió un trasplante de riñón de una persona impía y viene el rapto, ¿el riñón del impío se queda? De que los hay, hermano. Entonces nosotros cuando nos cortamos las uñas y nos cortamos el pelo, ¿qué vamos a hacer? Se van a quedar. Eso quiere decir que en verdad no han entendido lo que quiere decir. Y cuando ellos hacen esta pregunta es porque en realidad ellos no habían entendido lo que la palabra del Señor quiso decir en Deuteronomio 25. Lo que Dios, la intención de Dios, el propósito de Dios de mantener pura una familia, de mantener una familia protegida en aquel entonces, eso ellos no lo habían entendido. Y no han entendido el propósito del rapto, el que hace una pregunta como esto. Es exactamente lo que sucede cuando, mire, mucha gente tiene un deseo sincero de saber la verdad, pero porque quieren ignorar su propio pecado y porque quieren una solución rápida a su pecado, prefieren mejor ni preguntar, ni hacer preguntas, ni le dan importancia a la respuesta tampoco. Ellos prefieren mantenerse enajenados y así no tienen que resolver su problema de pecado y ni reconocer que Jesucristo les está hablando. La pregunta de los saduceos, aunque era tonta, también revelaba el problema verdadero que existía. Era un problema agudo. Acerca de lo que estaban preguntando, en el tiempo de Jesús, los saduceos estaban rechazando literalmente la resurrección. Ese era el problema no era la mujer. Tanto así que Jesucristo cuando le responde no le menciona a la mujer, ni la viuda, ni los muertos. Porque ese no era el problema. Ese no era el problema. Al igual que ahora, cuando la gente lucha con ciertos temas, nosotros nos damos cuenta que es que ellos no han entendido lo que dice la palabra del Señor, o porque ellos quieren ignorar e evitar tener que arreglar su propio pecado. Por ejemplo, cuando nos hablan acerca del Nuevo Testamento nos dicen, pero Jesús nunca aborda el tema del homosexualismo ni el matrimonio homosexual. Jesús no habla de eso. Claro, no habla de eso, tiene razón. Jesús tampoco habla específicamente en la palabra del comportamiento homosexual, pero tampoco condena específicamente el abuso de menores. No directamente ni específicamente. Pero en Génesis nos dice el diseño original y el plan de Dios para con la familia, para con los hombres, para con las mujeres y para con los niños. Eso significa que el problema, ahora saber eso no significa que el problema no haya existido. El que la palabra no lo mencione específicamente, como el que te dice, pero en la Biblia no dice que no puedes fumar. No, la Biblia no lo dice, pero la Biblia te dice que el cuerpo tuyo es el templo del Espíritu Santo.
O en la Biblia, o te viene la gente y te dice, pero Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Sí, porque tenía una condición del estómago. No para que tú le des una condición a tu hígado, sino para curarse una condición del estómago. Quiere decir que una vez se te sane el estómago, ya no te tienes que tomar. ¿Qué usted hace con las medicinas que le recetan? Una vez, ustedes a veces ni las terminan. Una vez que se sienten bien, la dejan de tomar. ¿Verdad? Es posible que haya gente, eso son preguntas capciosas y cosas que la gente dice, pero porque no quieren saber la verdad. Hay una anécdota de un pastor que estuve leyendo, que él dijo, que alguien le dijo, Jonás verdaderamente fue tragado por un pez. Y él le dice, bueno, cuando yo llegue al cielo le preguntaré. Y la otra persona le dice, ay, ¿qué pasa si cuando llegues al cielo él no está allí? Entonces el pastor le contesta, pues entonces se lo puedes preguntar tú. ¿Realmente crees lo que dice la Biblia? ¿Realmente crees lo que dice la palabra del Señor? Porque cuando Jesucristo le contestó, le dijo, ustedes no han leído lo que dijo Dios. Dios se lo dijo. En Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, es que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gloria a Dios, aleluya. ¿Crees lo que dice la Biblia? Al encontrarnos con esas preguntas difíciles, nosotros debemos analizar las preguntas un poquito. Primeramente, cuando se nos hagan preguntas o que nosotros tengamos preguntas, ¿qué dice la Biblia acerca de esa pregunta? La pregunta ha sido formulada o respondida, porque hay gente que te hace una pregunta, pero ya está respondida. Es más, uno lo único que tiene que decir, no sé, dígame usted, y te dan la respuesta, ¿verdad? O la que ellos creían que era la respuesta. Y también usted tiene que ver cómo eso que la gente está planteando influye en el carácter de Dios o la revelación de Dios. ¿Cómo representa eso que tú estás diciendo a Dios? En nuestro caso, ¿cómo eso que tú estás diciendo, eso que tú estás preguntando, refleja a Jesucristo? ¿Así era que Jesucristo quería que tú lo vieras? ¿Así es que Jesucristo se proyectó? O sea, que tenemos que ver qué dice la Biblia del asunto, cómo fue formulada la pregunta y cómo esto refleja el carácter de Dios o la revelación de Dios en la respuesta. Y también, ¿qué diría Jesús si se enfrentara a esta misma pregunta? ¿Entiende? Si usted le hace una pregunta a Jesucristo, yo quisiera tenerlo de frente y preguntarle, ¿tú eras rico? A ver qué dice. ¿Qué diría Jesucristo? ¿Qué diría Jesucristo? ¿Qué ustedes creen? ¿Que diría que sí? Los saduceos rechazan la resurrección porque no encuentran ninguna mención explícita en los primeros 5 libros de Moisés. Como no lo vieron ahí escrito en los 5 libros de Moisés, ellos asumieron erróneamente, porque Cristo le dijo, erráis, están equivocados. Pero tú sabes lo que era decirle a los saduceos, que eran los eruditos de las escrituras. Están mal, estás equivocado, erráis. Ellos, como no mencionaban un cuerpo resucitado en esos 3 libros, pues ellos no podían entender qué función podía tener un cuerpo después de la muerte. Esto no podían imaginar ni concebir una vida en la resurrección. Entonces respondió Jesucristo, erráis, ignorando las escrituras, y eso que eran los saduceos. No conocen las escrituras y ignoran también el poder de Dios. Mira lo que dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque y déjeme decirle, hermano, en paréntesis, ese era el problema de los saduceos. No era la mujer viuda que se iba a casar con 7, ese no era el problema. El problema era que ellos ignoraban las escrituras, lo que Dios había dicho y el poder de Dios.
Porque en la resurrección, continúa en el verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Quiero que ustedes entiendan algo, voy a hacer otro paréntesis, después sigo. No es que vamos a ser ángeles volando por ahí con alitas, porque a la gente le encanta creer que nosotros vamos a ser cupiditos y querubines por ahí, no. La Biblia, ¿ves? Eso es lo que digo cuando uno comete errores tergiversando la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo es que Dios nos va a dar un cuerpo. Aquí nos dio un cuerpo para este mundo, ¿verdad? Y nos va a dar el cuerpo que necesitamos para la otra vida, para el más allá. Va a ser glorificado, un cuerpo glorificado. Por eso dice que seremos como ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ahora dice, en cuanto a lo que ustedes me están preguntando, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y él está citando un texto bíblico en Éxodo, donde Dios mismo dijo, yo soy el Dios de los vivos y no de los muertos. Y oyendo esto, la gente se maravilló, dice la Biblia, que se admiraban de su doctrina, de su enseñanza. Le dijo, están equivocados. Acerca de la resurrección, en cuanto a la resurrección, ustedes están equivocados. Ustedes son incapaces de entender las Escrituras. Y déjeme decirle, es una respuesta donde Jesús le dice, si conociera las Escrituras, tienes una respuesta a casi todas las preguntas que se te pudieran hacer. Jesucristo nos dice eso a nosotros hoy también. Si usted conociera bien las Escrituras, usted tendría casi todas las respuestas a las preguntas absurdas o quizás sinceras que le puedan hacer acerca de la Biblia. Pero para eso tiene que conocer la Biblia. Jesús le va a demostrar que se puede confiar en Dios, que se puede confiar en las Escrituras, que se puede confiar en el poder de Dios. Eso es lo que Él está tratando de probarles a ellos. Y les hablará al corazón cuando les dice, estás equivocado. Mira, ellos tenían varios problemas. Primeramente, que ellos se autoengañaban. Ustedes saben que esto ya parece un disco rayado cuando yo les digo, usted se engaña a usted mismo, no engaña a nadie. Dios nos ve tal y cual somos. Mucho de la gente que está alrededor tuyo también te ve tal y cual eres. Puedas ser un hipócrita tan bueno, o sea, un actor tan bueno, que por mucho tiempo engaña a la gente, hasta un día. Hasta que queda descubierto. Y a veces hasta que tú mismo te delatas. Hasta que tú mismo te delatas. Como decía el Chavo del Ocho, se chispoteó. Y la otra es que ignoran el contenido espiritual de las Escrituras, se quedan con lo de arribita. Se quedan con lo de arribita, por eso que nosotros tenemos que profundizar. Porque esta gente, los saduceos, ignoraban la profundidad espiritual de las Escrituras. Y también la incredulidad, hermano. Déjeme decirle, hay gente que está atrapada en su incredulidad. Son tan incrédulos y son tan tercos que tú te lo puedes poner de todas las maneras, habido y por haber, y siguen ahí con lo mismo, porque no quieren dar su brazo a torcer. Es un orgullo superficial, porque vuelvo y le digo, un orgullo que lo satisface solamente a ellos. Básicamente Jesús les está diciendo, estás engañado, estás desviando la palabra, las Escrituras, y no confías en el poder de Dios. Eso era lo que le estaba pasando a los saduceos. Imagínate decirles que no sabían nada. Quiero que note algo. Jesús no abordó, vuelvo y le digo, el asunto de los 7 matrimonios. Su respuesta solamente fue directamente al corazón y al alma de los saduceos, a las Escrituras, a su ignorancia de las Escrituras y al poder de Dios y la falta de fe en el poder de Dios. Y por eso era que no podían creer en una resurrección. Hermanos, hay que tener fe en Dios, conocer las Escrituras, creer en el poder de Dios para poder creer en una resurrección. Porque ninguno de nosotros hemos visto una resurrección. Esto se cree por fe, porque creemos en el poder de Dios para hacerlo, ¿verdad?
Cuando una persona se siente atrapada en su incredulidad, a veces está dispuesta hasta a manipular la verdad o a distanciarse de la verdad. Por eso es que muchos a veces prefieren no volver más, no tener que lidiar con el que le está diciendo la verdad, ponen distancia y categoría, así no tienen que lidiar con la verdad. Las personas se autoengañan y después tratan de buscar evidencias bíblicas para sostener su error. Qué triste. Y estos saduceos preferían reducir la espiritualidad de las escrituras de Dios y preferían tener muchos argumentos de qué discutir y debatir, porque ellos se dedicaban a la discusión y al debate de los asuntos teológicos. Ustedes han visto estos paneles que a veces se sientan todos los pastores de diferentes hacían debates así. Ignoran y descuidan la palabra de Dios, manipulan lo que interpretan y tergiversan la naturaleza del carácter de Dios. Esa para mí es bien importante, porque lo que la persona te está diciendo o te está contestando o tú estás contestando representa y refleja verdaderamente lo que es Dios, el carácter de Dios. Pero antes de que los critiquemos mucho, preguntémonos nosotros mismos, ¿has creído tú en las Escrituras? ¿Deberíamos creer en las Escrituras? ¿Deberíamos leerla? Porque esta gente debieron haberla creído, pero no lo hicieron. ¿Cómo podemos decir que Jesús, hermanos, piénselo, cómo podemos decir que Jesús viene a nuestras vidas, que perdona nuestros pecados, que nos reconcilia con Dios, que coloca su Espíritu Santo en nosotros y luego nos negamos a creer que Él va a venir, que viene pronto y que nos va a levantar y que vamos a resucitar los muertos? ¿Cómo nos podemos negar eso? ¿Verdad? ¿Cómo puede Dios salvar al pecador, perdonar al pecador, santificar al creyente, tomar nuestros cuerpos muertos, apestosos, nuestros cadáveres podridos y encontrarnos y volvernos a reubicar de donde quiera que estemos y luego traernos nuevamente a la vida? Hay que tener fe. Yo tengo esa fe, hermano. Déjeme decirle una pregunta de las que me hacen a mí mucho. Es que si yo creo o si está mal la cremación. Esto es cuestión de conciencia. Yo no le estoy diciendo a ustedes está bien o está mal. Pero de lo que la palabra del Señor nos dice, que nosotros somos del polvo y volveremos al polvo, y yo veo la cremación como que estamos acelerando el proceso. Porque vamos a volver al polvo, lo que venía del polvo que volverá al polvo. Lo que es malo es usted quedarse con ese polvo en una urna en su casa, adorándolo y haciéndole un nicho y hablándole cada vez que le pase por el lado y saludando y despidiéndose de eso. Eso es malo. Pero si usted viene y entierra ese polvo en el polvo, pues usted cumplió con el polvo al polvo. ¿Verdad? Así que si puedes creer en la primera oración que se hace en la Biblia empieza así: en el principio, ¿qué? Creó, en el principio creó. Si usted puede creer en esa verdad, que es la primera frase que se dice en la Biblia, usted puede creer que Dios, de donde esté, cualquier parte suya, lo va a poder crear otra vez. Sí, no importa. Si eso es cierto, que Dios puede resucitar a los muertos, entonces también Dios puede resucitar las dificultades mentales y las dificultades emocionales. Y Dios también tiene la capacidad de salvar y santificar al pecado. Y Dios puede entonces también restaurar a la persona que está en adicción. Y Dios puede restaurar a todas las personas que son mentirosos compulsivos. Y puede restaurar contra la codicia. Y puede restaurarnos de nuestras obsesiones o desviaciones o inmoralidades sexuales. Todo eso Dios lo puede volver a crear, restaurar, hacernos de nuevo, si nosotros creemos en la resurrección. Qué lindo, ¿verdad? ¿Tiene Dios la capacidad de proporcionar victoria en tu vida?
Amén, sí la tiene. Porque en la resurrección ni se casan ni se dan en matrimonio, sino que somos como ángeles de Dios en el cielo. Cuando Jesús dice eso, les recuerda que hay resurrección. En la respuesta de Jesucristo le dijo, pero es que en la resurrección no se van a casar. O sea, hay una resurrección. Qué lindo, aleluya. Ay, es verdad, Jesús diría, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ni nos casaremos ni nos daremos en matrimonio. ¿Y por qué yo insisto en esto, hermano? Porque los mormones y los musulmanes piensan que sí, que van a seguir casados allá arriba y que se van a casar con yo no sé cuántas más. Están equivocados porque no entienden la palabra de Dios, no han entendido la naturaleza de Dios. Jesús cita el Éxodo 3:6 que dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Eso es cuando Dios le dijo, yo soy el Dios de los vivos. O sea, ¿a quién ¿quién les dijo que estos hombres estaban muertos? Era lo que Jesucristo le estaba diciendo a los saduceos. Si Dios mismo dijo que Él era el Dios de este, ¿por qué ustedes piensan que están muertos? En el siguiente verso nos volvemos a los ángeles en el cielo. Ya yo le expliqué lo de los ángeles en el cielo, ¿verdad? Que no es que vamos a estar por ahí en pamper, descalzo y a pie. En 1 Corintios 15, Pablo habla abundantemente de la resurrección de los muertos y la promesa y la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Esa es su tarea. Así que la Biblia nos afirma que hay una resurrección. Una que yo he escuchado, de hecho, una respuesta que he escuchado, porque la he leído y la he escuchado en predicaciones, y quien verdaderamente lo dijo fue Charles Spurgeon, que le preguntan, y cuando nosotros estemos en el cielo, ¿nos vamos a reconocer? Y Charles Spurgeon los mira y le dice, ¿y qué ustedes piensan? ¿En el cielo nosotros vamos a ser más brutos que lo que somos aquí? Qué interesante, ¿no? Qué gran respuesta. En 1 Juan 3, del 1 al 2 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. En el versículo 31 del texto dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él estaba diciendo, la resurrección existe. Estos hombres han sido resurrectos, resucitados. Esto debería resolver para siempre la duda de que si la palabra de Dios es verdadera o no. ¿No habéis leído esto? O sea, ustedes, saduceos, que creen y que se saben los 5 libros de Moisés de memoria, ¿no han leído esto? No solamente eso, Jesucristo aquí afirma la autoría tanto del hombre y de Dios. O sea, Dios hablando al hombre, revelando a través de su Espíritu Santo lo que quedó escrito. Tanto escribió el hombre como la revelación de Dios. Jesús afirma la autoría de las Escrituras, de los hombres y del Espíritu Santo a través de lo que habló en el pasado. Y Dios está hablando en el presente a través de Jesucristo, y Dios nos está hablando en el presente a través de su palabra. Y su Espíritu Santo es el que nos revela la verdad de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 32 dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, ya lo he dicho varias veces, de Jacob, pero quiero que lo que veamos es que Dios está hablando de que ellos están vivos. Y si vemos atentamente, Dios no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Así que Él le estaba diciendo,
¿por qué no pueden creer en la resurrección? Ante cualquier pregunta, cualquiera que sea, pregúntate siempre esto. ¿Qué dice la Biblia de eso? ¿Qué revela en la naturaleza y el carácter de Dios? ¿Y con qué intención viene esa pregunta? Cuando usted, a cualquier pregunta que se le haga, un pacto eterno, hermanos, requiere, para que Dios cumpliera el pacto eterno que Él tenía con estos patriarcas, requería que de alguna manera real, en algún lugar real, Abraham, Isaac y Jacob estuvieran vivos, sobrevivieran la muerte. Y el 33 nos dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Doctrina significa enseñanza, ¿verdad? Por la misma razón deberíamos nosotros asombrarnos, no deberíamos nosotros asombrarnos de la enseñanza de Jesús. Jesús habla como, porque Jesús hablaba como que la Biblia era la verdad. Jesús hablaba como diciendo, las escrituras son verdad. Y por eso, hermano, ahí se refleja el carácter de Dios. Ahora, más que nunca, tenemos que comprometernos con la palabra de Dios y el poder de Dios. En 2 de Corintios 12, sabemos que tenemos una herencia celestial y poder de su amor. Nos da la capacidad de disfrutar de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad en el conocimiento de nuestro Señor Salvador. El poder de su favor puede hacernos fieles a Él. Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre el futuro? Eso es importante que lo entendamos también, hermano. Que nadie le lea las cartas, que nadie le lea la palma de la mano, que nadie le lea lo que viene dentro de una galletita de China para saber sobre su futuro. La Biblia nos enseña y es la única fuente confiable de esta información, de la información de lo que nos espera a nosotros en el futuro, de lo que queremos saber acerca de Dios, de lo que queremos saber acerca de la naturaleza, la condición de la humanidad, qué va a pasarle a la humanidad ahora y qué le va a pasar en el futuro y en el más allá. Eso la Biblia nos lo contesta. Acerca de la caída, acerca de cómo podemos ser salvos, se encuentra en la Biblia. La respuesta se encuentra en la Biblia. Entonces, ¿qué significa la resurrección de entre los muertos para usted? Bueno, le voy a leer una listita. Significa que te dará un cuerpo apropiado para el lugar donde estarás para siempre. Tiene que significar eso, pero también tiene que significar mucho más. Significa que Dios está satisfecho y glorificado al cumplir su promesa, tal como Dios lo prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Jesús te lo prometió cuando nos dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué lindo, ¿verdad? Así que eso es lo que significa la resurrección para nosotros. Significa que Jesús puede traernos de vuelta a la vida. Significa que estamos unidos con Cristo. Significa que todos los enemigos son vencidos. Significa que vivimos para siempre con Él. Significa que el Espíritu Santo es dado al creyente. Debe significar que recibimos poder del Espíritu Santo porque Jesús dijo, voy. Y si me voy a ir y voy a enviar al Espíritu Santo con vosotros. Y Él estará con vosotros y les revestirá de su poder para que me seáis testigo. Gloria a Dios. Somos guardados por el poder de Dios a través de la fe para la salvación. Significa que nosotros tenemos que recordar que no importa qué pregunta se nos haga, nosotros tenemos que preguntarnos qué dice la Biblia de eso, cómo refleja la naturaleza y el carácter de Dios y con qué intención se está haciendo esa pregunta. Me gustaría poder decirte, hermano, que yo tengo la respuesta a todas las preguntas. A mí me encantaría, pero no es así. No es así. Pero sí algo les voy a decir. Nunca renuncien a lo que ustedes ya saben por algo que ustedes no saben. ¿No sabe de algo? No renuncie a lo que sabe por aceptar algo que usted no sabe. Por eso cuando me vienen con cosas extrañas, yo trato de
Me agarro de lo que sé, porque no voy a soltar lo que sé por lo que no sé. Ese es mi consejo, ya que no tengo todas las respuestas para todo. A mí me gusta investigar y cada vez que se me hace una pregunta que yo no sé la respuesta, eso a mí me quita el sueño. Y sigo buscando y sigo buscando y sigo buscando. Porque a mí me gusta saber, ¿a quién no le gusta saber? Pero mi consejo es, no suelte lo que sabe por lo que no sabe. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia, por tu palabra, por esta enseñanza. Más que nada, sabemos que esta predicación era más enseñanza, pero te pido, Señor, que tú esta palabra la impregnes en nuestro corazón de tal manera que cuando nosotros tengamos que responderle al mundo o al malintencionado que se engaña a sí mismo, que tergiversa la palabra y tergiversa tu carácter, que nosotros podamos permanecer firmes en lo que hemos creído y podamos contestar sabiendo qué dice la Biblia de esto y cómo representa a Dios. Señor, ayúdanos, Padre mío, siempre a escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así como nos las dicen o como las escuchamos. Señor, que nosotros como pueblo tuyo preservemos tu carácter y reflejemos tu carácter. Que nos reveles, Padre mío, tú a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro espíritu las respuestas para las preguntas profundas y difíciles de la vida. Ayúdanos, Padre mío, a serte fiel con todo lo que decimos, con todo lo que respondemos y cómo te representamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Se va preparando nuestra hermana Lilian para levantar la ofrenda. Y les digo